así es la historia, así se los conoce. La cosa es que estamos con un señor que hace muchos años que lleva el mote del metalero y lo lleva muy orgullosamente, como lo es el señor Abel Bongiovanni, con quien ya estamos aquí. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo anda? Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes de todo. Así que bueno, acá estamos. Bien, muy bien. Vos sabés, a ver, ¿cuántos años hace que venimos divirtiéndonos con este tema de Víctima del Rock? Primero en el canal local, después en las redes. ¿Cuánto hace que venís con el tema de la conducción? Bueno, con el tema de la conducción, más o menos hace 6 años, más o menos. Pero antes había estado en un programa de radio que no pasábamos heavy, sino que pasábamos rock. Y si mal no recuerdo se llamaba Batido. Y después se cambió el nombre y le pusimos Bancate este defecto. Estoy hablando de hace muchos años. Ajá. Y bueno, ahí es como que me quedó un poco el gustito. Y después vino la propuesta de hacer Víctimas del Rock, que creo que fue una idea suya. Y bueno, en un principio, tenía ese temor. Pero bueno, el metal pudo más. Y bueno, acá está, qué sé yo. Un poco porque me gusta y otro poco porque bueno. A veces uno quiere poner ese granito de arena y en esta zona viene muy bien. Sí, no hay mucho. Me acuerdo de esas grabaciones en lo que era Doctor Saturno, ¿te acordás? Con Matías Morelli y con el Chanta. Sí, esas grabaciones, creo que los mejores bloopers los he mandado en esos programas. Y bueno, sí, aún cuando me encuentro con estos chicos, bueno, recordamos esas épocas, de esas grabaciones en Doctor Saturno, pub que había acá en el Radio Carral, que bueno, lamentablemente no está más, y que, dicho sea de paso, haría falta un pubcito así, ¿eh? Claro, sí, claro que sí. A veces la moneda hay que... Pero no es muy rentable. Sí, no es muy rentable y bueno, no está para arriesgarse tanto. No, sin duda. Abel, te pregunto, ¿cómo llegas al heavy metal? Porque creo que los de nuestra edad, los de nuestra generación, no llegamos por nuestros padres, no llegamos por nuestros familiares. ¿Cómo llegas al heavy metal? Bueno, yo llego al heavy metal, bueno, en un principio en casa, en la casa del campo, yo me crié, siempre había música porque mi viejo tocaba la guitarra, escuchaba con el tocadiscos, Ramsar creo que se llamaba, y bueno, siempre me crié en un ambiente de música. Y después, ya cuando llegué, empecé a la primaria y más o menos veía escuchaba lo que otros chicos escuchaban, ya en la adolescencia, y por ahí tenía curiosidad por lo que se escuchaba en la década del 80, qué es lo que se escuchaba, cuál era la música moderna. Entonces, por ahí me entró el rock. Y después, con el correr de los años, necesité un poco más de agresión. ¿Por qué? Porque estaba en la adolescencia y necesitaba agresividad dentro de la forma más normal. Sí. Entonces, apareció el heavy y lo escuchaba por FM. Ya después tuve mi radio, porque la radio de mi viejo la podía usar solamente cuando no estaba él o sin que se diera cuenta él. Y después, bueno, ya cuando tuve mi radio, yo por la radio descubrí el heavy. Y bueno, después me acordaba, tal día hay un programa de heavy. Y entonces ahí me entró el gustito y como que necesitaba, uno dice música agresiva, entre comillas, porque es una música que te saca a veces los nervios, problemas que puede tener un adolescente. Y bueno, y pasa eso en muchos metaleros, cuando vos descubrís el metal, por lo general los metaleros han descubierto el metal desde la adolescencia y después no lo podés soltar más. Es muy difícil que un muchacho que sea metalero diga un día, che, no, metal no escucho más. Una vez que le agarras el gustito no lo largas más. El 90% les pasa eso. Sí, coincido con vos. ¿Y cuáles fueron los primeros, no te voy a decir los primeros discos, pero a lo mejor los primeros cassettes grabados, los TDK, no sé, ¿qué fue lo primero que escuchaste en formato físico, digamos, de heavy metal?
Y en formato físico, recuerdo que entre tanto cassette que tenía, justamente nombraste el TDK, y grababa mucho en lo que era la radio, esperaba que terminara de hablar el conductor. Y te pisaba el tema. Y sí, muchas veces pasó eso. Y recuerdo que me había comprado lo último de Hermética, porque había descubierto Hermética en aquellos años y mi viejo viajaba a Villa María, quizás una vez a cada 15 días por temas de médicos, entonces yo le daba la plata y le digo, comprame un cassette. Y recuerdo que uno de los primeros cassettes fue de Hermética, le digo, comprame un cassette de Hermética. Mi viejo no entendía nada. Vos vas a la disquería. A esa a la cual haces chivo ahora. Claro. La de Lucas. Sí, bueno. Entonces, claro, en aquel tiempo debe haber todo el padre. Claro. Entonces, bueno, mi viejo fue, compró un cassette de Hermética, yo ni siquiera sabía cómo se llamaban los discos. Y me trajo lo último de Hermética, cassette original, lo último de Hermética, que era un disco en vivo. Tapa negra. Tapa negra. Y ahí comencé a comprar cassette, bueno, más todos los cassettes que tenía grabados, algunos temas a la mitad, y bueno, también ahí, en esa etapa de la década del 80, empecé, al empezar a conocer tantas bandas, empecé a seleccionar esta banda sí, esta banda no, este estilo sí, este estilo no, y bueno, era muy curioso. Y después llegó la época de las revistas, que también ahí eso me ayudó también a conocer más el género, y por eso de ahí no paré. La Metal, la Madhouse. Compraba la Kerrang también. La Kerrang era importada, venía de Europa. Sí, y bueno, y llegaba acá a una revistería muy conocida, donde el señor que ya no está, ella sabía, tengo una revista para vos. O me lo ponía en la vidriera y pasaba, y me decía el revista, ahí te la puse para que la veas. Así que miraba la tapa, si había un nombre medio extraño que sonaba metal, no importa si la banda no me conocía, yo la compraba porque quería saber de qué se trataba y después veía si me gustaba o no. Venían los comentarios de los discos, también ahí podía decir, bueno, ¿este disco me lo compro o no? De acuerdo a los comentarios. Che, y a ver, no sé si vos coincidís conmigo, a ver. Cuando nosotros éramos pibes, a lo mejor el heavy metal era, no sé si decirle la voz de los oprimidos, pero estaba muy identificado con la clase trabajadora, con lo que le pasaba al pibe en la calle, ¿no? ¿Pensás que a lo mejor esa parte se perdió? No sé, que hoy la representa el trap, que la representa el reggaetón, o el heavy metal sigue siendo la música del pobre. Sí, a ver, sí, en un principio me parece que el heavy representaba eso que decimos. Hoy me parece que el mega trap y todo eso quizás lo está representando, pero de otra forma, me parece en una forma desprolija, me parece a mí. Me parece que cuando, también son otras épocas, el heavy lo representaba, pero de una forma bien, me parece a mí. Qué sé yo, son distintas etapas. Cuando apareció el heavy, había mucha gente en contra, me parece, también. Sí, no era muy bien visto. No era muy Cuando bien. vos salías con una remera Sí. metálica, Y en cambio ahora me parece que si el mega trap y todo eso, hay mucha gente que lo ve bien, o es rentable, o es negociable, entonces, bueno. Va por el billetón, diría Ricardo. Claro, creo que por ahí va la cuestión. Che, a ver, escuchaste Hermética, decías, y bueno, onda como que te partió la cabeza, pero había, en ese tiempo que era difícil a lo mejor conseguir discos, conseguir información y demás, ¿cómo sobrevivía tu alma heavy ahí sin poder consumir demasiado? A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando te llegaba un TDK que se estaba regrabado 45 veces y a lo mejor me acuerdo del disco negro de Metallica, ya apenas se escuchaba la voz de Hetfield porque estaba grabado tantas veces. Y bueno, lo escuchábamos igual, ¿viste? Sí. Hoy no. Sí, eran otros tiempos. Sí, ahora que le dijiste el disco de Metallica, el álbum negro lo tenía grabado en un TDK, y que yo lo había grabado de otro TDK Claro. que me lo había prestado un amigo. Y bueno, y así se escuchaba. Muy gasolero todo. Yo me había comprado un equipo de música doble cassette usado.
y para mí era una Y joya. ahí grababas. Y, claro, ya era. Y tenía una radio también que de ahí. Y bueno, eran épocas en que hoy digo, "Pucha, esto lo saben, lo pueden saber mis sobrinos porque lo cuento y hasta se pueden llegar a reír. Mirá lo que hacía este loco. Hoy en día apretás un botón y ya tenés todo en internet. Sí, o en Spotify. Claro. Escuchás lo que querés. En cambio, era, bueno, vos mismo algo dijiste, era difícil o complicado, pero bueno, uno se le ingeniaba. Yo tenía, por ejemplo, eso, que sabía había un programa de los sábados. En la FM, me acuerdo, por lo menos acá en la zona, en la FM se le daba bastante manija al rock, y había un programa heavy los sábados, me acuerdo. Entonces, bueno, en vez de esperar un sábado para ir al boliche o para salir con los amigos, esperaba ese programa que salía a las 12 de la noche. Esa era otra característica del heavy, no, nada de boliche, Claro. era otra cosa, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer show Mi primer show como de heavy metal, no? espectador. Sí, sí. Mi primer show de espectador creo que fue, bueno, sacando las bandas por ahí de acá de Villa María, ¿no? Pero grande, bueno, fue Alma Fuerte. Que para mí, bueno, ver a Ricardo Iorio fue lo más grande. ¿Qué es eso? Había estado en otros shows que no eran heavy. Y después bandas chicas heavy de acá de Villa María, que por suerte sigue habiendo, también fue antes de Alma Fuerte. Y uno, bueno, al ver yo para mí ver, hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina cuando veo estas bandas, uno ahora tiene un poquito de experiencia y bueno, se fija en muchos detalles, cómo suenan, cómo suena la distorsión. Creo que el público metalero, porque yo que he ido a muchos shows, el 80% del público metalero sabe algo de música. Algún mínimo conocimiento sabe. Si suena pesado, vos te pones a hablar con un metalero y saben esos comentarios. Che, la viola ahí, qué bueno, qué bien que suena, no, entonces eso está muy bueno. Que no sé si en otros estilos pasa eso, de que vos te pones a charlar. Los metaleros no podemos charlar de música. Eso está muy bueno que pase. No sé, por eso, a lo mejor puedo estar equivocado, pero me parece que en otros estilos no sé si pasa tanto eso. Ahora, a ver, ¿te gustaba el heavy metal? Ibas a los shows, era algo natural que ibas a caer en un instrumento, obvio. Te conocí cantando, te conocí protagonizando videos, bueno, no sé, pero ¿por qué el bajo? Bueno, ¿por qué el bajo? Esto pasó porque en mi barrio... Que fue cuna de metaleros. Sí, puedo decir que sí. En mi barrio siempre nos juntamos, que actualmente, bueno, hoy en día es el laboratorio, que era un cuarto para dormir. Y entonces nos juntamos ahí los chicos del barrio y que venían, uno que se animaba a cantar, uno que se animaba a tocar la guitarra, otro que se animaba a cantar o a distorsionar la voz. Entonces había cantantes y guitarristas y baterista, uno de vez en cuando aparecía. Y bajista nada, nadie, no había ningún bajista. Entonces yo primero empecé como a joder con la guitarra. Y bueno, en un principio era tocar guitarra, no ser un músico virtuoso, pero bueno, onda una guitarra rítmica. Y bueno, después, entre los amigos, claro, todos guitarristas, algunos cantantes, y bueno. Alguien se tiene que sacrificar. Sí, listo, me compro el bajo. Y bueno, el bajo es una cosa que pasa eso, con el bajo es o te enamorás o lo odias. Y bueno, a mí me pasó que me enamoré del bajo. Sigo diciendo, y lo voy a decir por el resto de mi vida, no voy a llegar nunca a ser un bajista virtuoso, pero el apoyo de ciertas canciones, de muchas canciones que he tocado, está el apoyo. Claro. Ahora, pregunta para todo bajista que se precie de tal. ¿El bajo se toca con púa o se toca con los dedos? Sí, esa es una pregunta que siempre se nos hacen.
para hacer una respuesta un poco más técnica, por ahí depende mucho de qué música haces. Yo, por ejemplo, toco con dedos porque me gusta tocar con los dedos. Pero, por ejemplo, si vas a tocar una música más pesada o más con las afinaciones más bajas que se están usando en estos últimos años, por ahí necesitas la púa porque tiene más ataque. Pero si vas a tocar un bluesito, el blues es hermoso tocarlo con los dedos. Yo, como toco yo toco con los dedos. He tocado, bueno, he estado en una banda de tributo a la renga, yo tocaba con los dedos. El bajista original de la renga toca con su púa. Pero bueno, también es una cuestión personal de cada uno, ¿eh? Sí. ¿Cómo era el tema de conseguir remeras, muñequeras? Yo nunca tuve una campera de cuero, siempre fue la símil cuero, porque era inalcanzable para nosotros, pero me acuerdo que era muy difícil, no sé en tu caso, pero era muy difícil en aquellos primeros 80 conseguir ropa de ese tipo. ¿Cómo te la ingeniabas? Sí, sí, es verdad, era difícil. Alguna casa por ahí por la ciudad de Villa María, pero a lo sumo era una sola, o por ahí tenías que encargar. Bueno, yo de hecho una de las primeras remeras que tuve fueron porque un amigo me lo regaló, o porque se lo compré a un amigo. Y bueno, recuerdo que fui a un lugar donde vendían, me pasó eso, una anécdota, me pasó que fui a un lugar donde vendían ropa, remeras, y tenía remeras del rock, me acuerdo de Bon Jovi y Iron Maiden. Y el tipo que vendía remeras no tenía nada más pálida idea de que eran remeras de rock. Digo, mira lo que tenés acá, no sé, listo. Y esas fueron las primeras remeras que tuve, que hasta el día de hoy a las remeras de rock las uso hasta que no den más. O queden chicas. Claro, que sí. ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? Que queden chicas, sí. 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 Era difícil conseguirlo. Sí, no. Hoy en día, en cualquier lado. Hoy hasta están de moda. Sí. Yo siempre digo, ¿no? Si el 10% de la gente que usa la remera de los Ramones escuchara un tema de los Ramones sería suficiente, pero creo que no lo escuchan, es una cuestión de moda, todos usan el redondelito. Sí, justamente eso te iba a decir. Veo por ahí gente que usa las remeras, por ejemplo, los redondos, y no tienen la más mínima idea quién es el indio, o la renga. Ay, porque me gustó el dibujo, y porque a mí eso no me gusta. A mí no me gusta. Muchas veces, bueno, hoy en día no, estoy más calmado, pero cuando era un poco más joven, yo le preguntaba, tenía una remera de hermética, a ver, ¿qué saber? No, si me llegaba a decir, no, era tema de discusión. Ya, ahora ya está más aplacado. Sí, ahora me está todo bien. No, pero sí pasa esa cosa de moda. Ahora te pregunto, el metalero, o en nuestra época era metálico, ahora es metalero, ¿es antimoda? Sí, me parece que sí. Porque el metalero ha seguido una línea y bueno, le calentó muy poco la moda. Es más de todo un sentimiento y bueno, es así. Me parece que la moda no le importa mucho a lo que es la moda. Me parece que va por ese lado. Cuando vamos a los motoencuentros a cubrir con víctimas del rock, ¿por qué la gente es de nuestra edad? ¿Qué pasa con la juventud? ¿Quedó con otro estilo, con otro género? Sí, me parece que por ahí es eso, que ha quedado medio como que el público no se renueva tanto en los chicos. Eso es un dato que me viene dando vuelta, es algo que me viene dando vuelta en la cabeza. Cuidado con la música que escuchan los chicos, que hoy en día es fácil escuchar cualquier porquería. Y bueno, y volviendo un poquito al tema de los motoencuentros, es como que el público no se renueva. Quizás porque los chicos necesitan la música fácil, no utilizan el cerebro. O porque te la imponen los medios. Sí. No escuchás heavy metal, no me escuchás. Exactamente. María Becerra. Sí.
Y guarda con la música, esa música artificial que se está usando por ahí. Así que ten cuidado con esas cosas. Yo siempre digo, pero lo dije siempre esto, creo que hay una música que está muy cercana a la apología del delito. Que el mulo, que el gato, que menea, que me parece que es una cosificación de la mujer, que es un alarde a ir en contra de la yuta. Me parece que, y no sé, ¿viste? Y prende eso, la cumbia villera, los guachiturros, elegantes, me parece que prenden esas cosas que no tienen un mensaje para dar a la juventud, como vos decís. Claro, por eso digo, vuelvo a insistir, cuidado con la música que escuchan los pibes, los chicos, porque eso entra en el cerebro. Y guarda con las letras que te dicen esta gente, o el mensaje que te llega. Guarda con eso, hay que tener cuidado con eso. Sin exagerar, obviamente, ¿no? No, seguro. Che, a ver, te conozco unas cuantas anécdotas, ¿no? Pero, ¿hay alguna que se pueda contar que te haya pasado? Que se pueda contar, te hago la salvedad, ¿eh? En algún show, algo que pasó. Qué pregunta. Bueno, sí hay varios por ahí. A ver, vamos a contar una acá cerquita de Villa María. Grata para todo público, ¿no? Sí. Bueno, ya que nombraste moto de encuentro, estábamos en un moto de encuentro acá cerquita de la ciudad de Villa María y bueno, estaba tocando estos muchachos, los Motor Blues, que lamentablemente no están más. Bueno, ahí Titina, en aquel tiempo recién nos hacíamos amigos, bueno, junto a Gastón Nigro, y en la bata estaba Ascoli. Y bueno, en un momento de adrenalina subió mi hermano a cantar, el Tato, y bueno, y subí yo, ¿y para qué? Y bueno, mucha diversión, cantamos un tema ahí de Motor Blues muy conocido, y bueno, terminó la canción, mi hermano se bajó muy prolijamente por el escenario, y yo no tuve mejor idea de tirarle. Como hace, claro, sí, como hacen los artistas, Sí, como hace el escenario. Tampoco estaba tan alto, pero bueno, el suelo fue. Se abrieron todo. Se abrieron todo, así fue. Y bueno, se escuchó. Minuto de silencio ahí, no, me levanté, me sacudí y seguí rockeando. Está listo. ¿Era tragarme tierra o seguir ahí? Claro. Sí, me parecía que tenía que actuar, seguir actuando. Bueno, me sacudí y me dolió después. Después cuando se me entró el cuerpo me dolía todo. Pero bueno, uno estaba rockeando, qué sé yo. El escenario tiene esas cosas. El escenario tiene esas cosas. Bueno, así hay varias. Sí, yo diría que muchas, más que varias, pero bueno. Che, a ver, con Víctima del Rock vas a estar en el motoencuentro de Pozo al Molle. Exactamente, ahí vamos a estar trabajando. Sí, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, haciendo lo que a uno le gusta, más allá que uno va a trabajar y qué sé yo, y tiene que tratar de hacer las cosas medianamente bien, pero también uno lo hace simplemente porque le gusta, porque es un hobby, y bueno, porque además está en un ambiente que a uno le gusta, y bueno, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, uno colabora con un poquito con un granito de arena, que bueno, que a estos otros encuentros le viene bien, y bueno, a las bandas que siempre estoy hablando con bandas, y bueno, casualmente el otro día se pasaron material, por más que sea mínimo lo que hago, lo pongo en estado, lo subo en Instagram, ya la banda es un pasito más como para que sea más conocida, porque si no nos ayudamos entre nosotros más en esta zona, muchos medios por ahí no te dan cabida. La última rápido antes de pasar a otra cosa. Esta tiene que ser rápida. Bueno, les quiero contar una cosa antes. Dale. Bueno, tantas veces que he ido a Córdoba, pasa esto. Tantas veces que he ido a Córdoba a festivales de metal, ha pasado esto en varias veces que fui. Paso un Metal Fest y la vara de
de los músicos, de las bandas, está muy alta. En la zona, en Córdoba, provincia de Córdoba, hay muchísimas bandas muy, muy buenas. Pero no hemos quedado sin público. Tocan 4 bandas, por ejemplo, me ha pasado un montón de veces. Y están los que van, el público que está ahí es la banda que va a tocar después, o la banda que tocó anterior. Y de público en sí somos pocos. Entonces, ¿cómo puede ser? Un bandón, 4 bandones y no tenemos público. No hay público. No hay público. Y el poco público que hay, como dije antes, sabe, un mínimo conocimiento de música tiene. Pero necesitamos más público. Y lo que pasa es que es lo que veníamos No es hablando rentable, antes. no es rentable o... No, aparte no es rentable, no es la música que te ponen en los medios, ese Claro, es el y punto. otra- Entonces, la juventud no... Claro, y otra cosa que pasa, digo yo, que seguramente debe ser así, nadie quiere arriesgarse a hacer un metal fest poniendo 4 bandas o 5, nadie apuesta, porque a lo mejor tenés que sacar un billetón del bolsillo, y si traes una banda conocida como Orca, como Tres Locos, Letal, te cobran, y si no, pues llegas a pagarle la banda. Y después otra de las cosas que hacen las bandas soporte, cuando uno organiza, pagan para hacer bandas soporte. Una cantidad de entradas. Claro, o les pagan con la entrada, te las dan, vos las vendés o las regalas como quieras. Entonces es algo que hay algo que no engrana, es algo que se debería ver por qué pasan esas cosas. Pero bueno, es así. Sí, yo creo que viene por ahí. Los chicos no escuchan en Claro. ningún lado de esa música, no la Exactamente. conocen. No la conocen. Qué sé yo. Rápido. Sí. ¿Qué banda puedo ir a ver? Así, pero muy rápido. ¿Qué banda puedo ir a ver de Villa María de la zona? ¿Qué me recomendás? De Villa María de la Zona. Bueno, hoy, si vamos a entrar en el tema heavy, bueno, me parece que Nativo Poder, los amigos de Nativo Poder, hacen un heavy directo, crudo, que va a estar, dicho sea de paso, en el Pozo del Molde. Y bueno, me parece que ellos están ahí firmes desde hace muchos años que vienen luchando. Y después si va a crear algo más pesado como Humanum, están unos musicazos ahí, Peralta, el Bustamante, Tanque Bustamante en la batería, bueno, Pepe en el bajo, y bueno, el ya muy conocido Diego Moral, Ex mutilador. mutilador que ya está empezando a utilizar muy bien las técnicas culturales. Dicho sea de paso, si alguien quiere hacer su cultural, quiere aprender, hoy en día te metes en internet Y sacar el y cultural. tenés Sí, para aprender a cantar en el cultural. sí. A mí me pasa con el bajo, bueno, algo aprendí por ahí que me enseñó un amigo, después mucho de lo que aprendí por internet. Y bueno, obviamente utilizando el oído. Sí, seguro. Bueno, a ver, acá estamos por finalizada la entrevista, ¿tá? Pero como siempre, nuestros invitados juegan con nosotros, juegan por nada, juegan simplemente. Sí. Entonces, yo te voy a tirar, tengo 5 para vos y 5 para el próximo invitado. Yo te voy a tirar 5 temas y vos me vas a tener que decir cuáles son. ¿Vale tema o vale banda? Pero son clásicos del heavy metal. Ay, Digamos, 4,5 de los 5 tenés que sacar. Tenés 10 segundos de cada uno. 4,5 de 5 te estoy diciendo. Claro. Mira, por ejemplo, es pero recontra conocido. Mira. AC/DC. Muy bien. Thunderstruck. Exactamente. AC/DC Thunderstruck. Bien. Vayan a escuchar AC/DC, chicos, vayan a escuchar AC/DC. Claro. Bueno.